Hola, mi nombre es Domenico Opino y voy a hablar sobre la fisiología gastrointestinal. Y comenzaré con los principios generales. Para empezar, el sistema digestivo tiene como objetivo hacer un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes al organismo, por lo que para esto va a requerir un tránsito de los alimentos, secreción de jugos digestivos, digestión de los alimentos, absorción, una circulación para transportar las sustancias absorbidas y también requiere de un control nervioso y hormonal. Ahora, hablando de la motilidad gastrointestinal, bueno, pues las capas de la pared gastrointestinal se conforman por una serosa, muscular y longitudinal, una lisa circular, una submucosa y una mucosa. Se dice que la capa muscular funciona como un sinsitio debido a que sus fibras están conectadas por uniones de añadidura, permitiendo un paso de iones. Y esto mismo hace que las señales eléctricas se transmitan en todas direcciones. El músculo liso se excita por una actividad eléctrica intrínseca lenta y tiene dos tipos de ondas, los que son las ondas lentas. Bueno, su objetivo es controlar la aparición de los potenciales de espiga. Estos potenciales son verdaderos potenciales de acción. Y aparecen cuando el potencial en reposo es más positivo que menos 40 milivoltios. Ahora, en condiciones normales, el potencial de membrana en reposo tiene un valor de unos menos 56 milivoltios, pero hay factores que lo pueden modificar. Por ejemplo, hay fenómenos de despolarización como son la distensión muscular, el efecto de la acetilcolina y la estimulación por hormonas, y efectos que lo hiperpolarizan y reducen la excitabilidad, como los efectos de la noradrenalina, la adrenalina y la estimulación simpática. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio llamado sistema nervioso entérico, que abarca desde la región del esófago hasta el ano. En esencia está formado por dos plexos, el primero que es el mientérico o de Auerbach, y sobre todo rige los movimientos gastrointestinales, y se encuentra entre las capas longitudinal y circular. Los efectos de su estimulación comprenden el aumento de la contracción tónica, la contracción rítmica, también aumenta la frecuencia de las contracciones y de la velocidad de conducción. El segundo es el plexo submucoso o de Meissner, que controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local. El aparato gastrointestinal tiene un control autónomo dado por inervación parasimpática y simpática. La parasimpática se divide en craneal y sacra. La primera dada por los nervios vagos y la segunda por los pélvicos. Y bueno, la simpática llega hasta los ganglios celíaco y mesentérico. Sus terminaciones nerviosas liberan noradrenalina. También hay fibras sensitivas aferentes, cuyos cuerpos celulares están en el sistema nervioso entérico o en los ganglios de la raíz dorsal de la médula. Estos se estimulan por irritación de la mucosa, por una distensión del intestino o presencia de sustancias químicas. Hay tres tipos de reflejos gastrointestinales. El primero abarca solamente la pared intestinal. El segundo que va del intestino a los ganglios simpáticos paravertebrales y de vuelta al intestino. Y el último que va desde el intestino a la médula o al tronco del encéfalo y vuelve al tubo digestivo. Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en células diana con receptores específicos. En esta tabla están las acciones de cada hormona gastrointestinal. El tubo digestivo tiene dos tipos de movimientos básicos. El propulsivo también puede ser llamado peristaltismo. Se estimula habitualmente por la distensión del tubo digestivo. Este estímulo hace que se contraiga la pared gastrointestinal y se forme un anillo de constricción. El efecto de este anillo es que va a empujar el contenido intestinal, facilitando la propulsión de alimentos hacia el ano y no en dirección oral. Y bueno, los movimientos de mezcla van a tener constricciones de entre 5 a 30 segundos que sirven para trocear el contenido intestinal. Los sanguíneos del aparato digestivo forman parte de la circulación esplácnica. Este está formado por la circulación del tubo digestivo, del vaso, páncreas e hígado, que es atravesado por la vena porta. El flujo sanguíneo de cada región del tubo y de cada capa es directamente proporcional al grado de actividad local. Entre las causas del aumento del flujo están en la digestión cuando se liberan sustancias vasodilatadoras. También las glándulas gastrointestinales liberan sustancias como las ciminas, que también son vasodilatadoras. Y otro factor es que disminuye la concentración de oxígeno.
Pasando al control nervioso del flujo sanguíneo, tenemos que los nervios parasimpáticos aumentan el flujo sanguíneo y también la secreción glandular. Por otra parte, la estimulación simpática produce una fuerte vasoconstricción de las venas intestinales, desplazando la sangre hacia otra parte del árbol circulatorio. Como segundo tema, tenemos la propulsión en la mezcla de alimentos. En primer lugar, la ingesta de alimentos depende del hambre o del apetito que tenga la persona. La disposición de los dientes es óptima ya sea para un corte o para triturar el alimento. Bueno, los músculos masticadores están inervados por el nervio trigémino. La presencia de un bolo alimenticio desencadena el reflejo masticatorio. Para empezar, se va a inhibir el movimiento de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula va a descender. Así se induce un reflejo de distensión y conlleva a una contracción de rebote, que eleva automáticamente la mandíbula comprimiendo el bolo. Después viene un proceso de deglución. La primera fase de este proceso es voluntaria, es decir, que hay un arrastre del alimento hacia la faringe. Y viene la fase faringe involuntaria, que es el paso de los alimentos hacia el esófago. Hay una serie de contracciones automáticas de los músculos faringeos. Y está la fase esofágica también involuntaria, que ejecuta el paso de los alimentos de la faringe hacia el estómago. Consta de un movimiento de peristaldismo primario y uno secundario. El esfínter gastroesofágico se encuentra en el extremo inferior del esófago, 3 centímetros encima de la unión con el estómago. Este mantiene una contracción tónica de alrededor de 30 milímetros de mercurio. Y bueno, provoca que cuando una onda peristáltica de deglución desciende, se produce una relajación receptiva, facilitando la propulsión de los alimentos deglutidos. Hay 3 funciones motoras del estómago. La primera es la función de almacenamiento. Los alimentos que entran en el estómago forman círculos concéntricos. Hay una distensión gástrica que desencadena un reflejo vagovagal. Y así el músculo del cuerpo gástrico se va a distender para acomodar la cantidad de alimento que entra. El segundo movimiento es el de mezcla y propulsión. Aquí, cuando los jugos digestivos entran en contacto con los alimentos, se inician unas ondas de constricción u ondas de mezcla y tienen un ritmo de alrededor de 15 a 20 segundos cada una. Conforme avanzan, aumentan su intensidad y dan lugar a anillos peristálticos. Estos anillos impulsan el contenido hacia el píloro con una presión cada vez mayor. Y bueno, el quimo es la mezcla del alimento y la secreción gástrica. La última función es la de vaciamiento y está dada por las intensas contracciones peristálticas del antro. Las contracciones crean una presión de 50 a 70 centímetros de agua. Ahora, el píloro o el esfínter pilórico es un músculo circular que se abre lo suficiente para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Aunque también su contracción sirve para evitar paso de partículas alimenticias. Los movimientos del intestino delgado pueden clasificarse en contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. La mezcla, también llamada segmentación, es cuando el quimo penetra el intestino delgado y se distiende la pared intestinal, induciendo contracciones. Y esas contracciones generan una segmentación del intestino delgado. La frecuencia de estas depende de la frecuencia de las ondas lentas. Los movimientos propulsivos están dados por las ondas peristálticas que van a recorrer el quimo a lo largo de todo el intestino en una dirección anal. Tienen un ritmo de 0.5 a 2 centímetros por segundo, pero depende de la zona en cuanto a su velocidad. La actividad peristáltica aumenta después de una comida. Además de las señales nerviosas, hay factores hormonales que influyen en estos movimientos, ya sea estimulando o inhibiendo. La válvula ileocecal previene el reflujo de colon hasta el intestino delgado, pues tiene valvas que se cierran cuando el contenido del ciego intenta atravesarlas. Pasando a movimientos del colon, su función principal es la de absorción de agua y electrolitos del quimo para formar las heces sólidas, y en segundo lugar, almacenar la materia fecal. Hay un movimiento de mezcla en el que se crean constricciones circulares, al igual que en el intestino delgado. Por medio de las bandas longitudinales llamadas tenias cólicas, se produce esta contracción y se forman protrusiones llamadas austras.
Así el contenido fecal es empujado. El segundo movimiento es el de propulsión y se da gracias a las contracciones australes, pero depende de los movimientos de masa. Este movimiento es cuando aparece un anillo de constricción en respuesta a la distensión o irritación de una zona del colon. Después, unos 20 centímetros del colon pierden sus austras y se empuja la materia fecal a la siguiente porción. La contracción desarrolla fuerza por unos 30 segundos y sigue un periodo de relajación de unos 2 a 3 minutos. Y viene otro movimiento de masa en una zona más alejada del colon. Este periodo dura de 10 a 30 minutos aproximadamente y puede aparecer medio día después. Pasamos a la defecación y bueno, existe entre el sigma y el recto un esfínter funcional, así como un ángulo agudo que aporta una resistencia adicional al llenador del recto. Cuando un movimiento en masa fuerza las heces a penetrar el recto, surge el deseo de defecación. Pero el goteo de materia fecal por el ano se evita por la contracción tónica tanto del esfínter en el interno como del externo. En todo el tubo digestivo hay glándulas secretoras que cumplen objetivos diferentes. Existen diversos tipos de glándulas secretoras, por ejemplo las mucosas, que responden a la irritación y expulsan este moco que va a lubricar el tubo. Están las criptas de Lieberkühn, que son secretoras especializadas. También están las tubulares, que se encargan del ácido y de los pepsinógenos, y las glándulas más complejas, como las salivales, pancreáticas y hepáticas, que están especializadas. Hay mecanismos básicos de estimulación en las glándulas, como lo son el contacto de los alimentos con el epitelio. También está la estimulación autónoma. En el caso de la parasimpática, aumenta la velocidad de secreción glandular. La estimulación simpática tiene un efecto doble de secreción y de vasoconstricción. Y están los estímulos hormonales que aumentan la secreción de jugo gástrico y pancreático. Hay algunas propiedades del moco, por ejemplo, que está fundamentalmente compuesto por agua, electrolitos y glucoproteínas. También pues es adherente, pues fija alimentos y otras partículas. Es consistente para cubrir las paredes gastrointestinales, tiene resistencia al deslizamiento, escasa. También es resistente a la digestión por enzimas gastrointestinales y también es un amortiguador de ácidos o álcalis. En esta tabla se observa la secreción diaria de jugos digestivos y así como su pH. Comenzando con la saliva, sus principales glándulas son las parótidas, las maxilares y sublinguales. Se secretan entre 800 y 1500 mililitros al día y tienen una secreción serosa rica en tialina y una secreción mucosa abundante en mucina. Ahora, en condiciones basales y de vigilia, se secreta alrededor de 0.5 mililitros de saliva por minuto. Esta sirve para lavar y arrastrar gérmenes, a la vez que tiene factores que destruyen las bacterias, que producen anticuerpos para combatir bacterias bucales, como las de las caries. En cuanto a la regulación nerviosa de las glándulas salivales, hay una vía parasimpática y una simpática. La parasimpática viene de los núcleos salivales superior e inferior, excitados por estímulos gustativos y táctiles, mientras que la simpática viene de los ganglios cervicales superiores, que incrementan la salivación. Ahora, en cuanto a la secreción gástrica, la mucosa posee dos tipos de glándulas, oxínticas y pilóricas. Las oxínticas se encuentran en el cuerpo y en el fondo gástrico y se encargan sobre todo de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, también factor intrínseco y moco. Y las glándulas pilóricas se localizan en el antro gástrico. Se encargan de secretar moco para la protección de la mucosa pilórica y también producen la hormona gastrina. En la secreción del pepsinógeno, esta está regulado por las glándulas oxínticas en respuesta a la acetilcolina liberada de los nervios vagos o del plexo nervioso entérico y del ácido estomacal. Hay tres fases de la secreción gástrica. La primera es la cefálica, cuando tiene ni siquiera entrar los alimentos al estómago. Este se debe sobre todo a los sentidos de las personas, a la visión, al olor, al tacto, al gusto, y mientras mayor sea el apetito, mayor será esta estimulación. Esta fase aporta un 30% de la secreción gástrica. Después viene la fase gástrica, que es ya cuando los alimentos penetran el estómago.
Se excitan los reflejos vagovagales, los entéricos y el mecanismo de la gastrina. Esto aporta un 60% de la secreción. Y por último está la fase intestinal. Esta va en la parte proximal del intestino delgado, induce la secreción de cantidades de jugo gástrico y su aporte es de un 10%. También hay factores de inhibición de la secreción gástrica. Estos factores son el reflejo enterogástrico inverso, inicia por la distensión del intestino delgado, ácido en la porción alta, productos de degradación de proteínas o irritación de la mucosa. Otro factor es la presencia de ácido, de grasas, proteínas, líquidos hipo o hiperosmóticos e irritadores que liberan hormonas. El objetivo de todo esto es retrasar el paso del quimo. Continuando con la secreción pancreática, bueno, en general esta es una glándula que se encuentra detrás del estómago y contiene ácidos que secretan enzimas digestivas, carga de secretar insulina por medio de los islotes de Langerhans. Hay enzimas digestivas proteolíticas como la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa. La más abundante es la tripsina. También está la amilasa pancreática que digiere los hidratos de carbono. Y hay algunas enzimas digestivas de grasas como la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Existen 3 fases de la secreción pancreática. La primera es la cefálica, que estimula la secreción de acetilcolina y aporta alrededor de un 20% de secreción después de una comida. Después está la secreción gástrica, cuya estimulación nerviosa añade un 5-10%. Y está la fase intestinal, cuando el quimo sale del estómago y penetra el intestino, aporta un 70%. Seguimos con la secreción biliar, cuyo aporte es de 600 a 1000 mililitros al día. Tiene 2 funciones principales, que son la digestión y absorción de grasas. A su vez, estos ácidos realizan 2 funciones que ayudan a emulsionar partículas de grasa y favorecen la absorción de productos finales de digestión. La bilis también sirve como medio de excreción para los productos de desecho, como la bilirrubina y el exceso de colesterol. Ahora, el hígado secreta bilis por medio de 2 fases. Primero los hepatocitos, que secretan ácido biliar y colesterol por medio de los canalículos biliares. De estos canalículos fluye a los tabiques interlobuliares, que desembocan en los conductos biliares terminales, hasta acabar en el conducto hepático y en el colédoco, y se vierte directamente al duodeno. La capacidad de almacenamiento de la vesícula biliar es de 30 a 60 mililitros. La composición de esta en general son sales biliares, bilirrubina, colesterol, lecitina y electrolitos. La colecistocinina estimula el vaciamiento vesicular por medio de contracciones rítmicas y una relajación simultánea del esfínter de Oddi. Pasamos a las funciones de sales biliares. Bueno, las células hepáticas sintetizan alrededor de 6 gramos de sales al día. El precursor es el colesterol, que se convierte primero en ácido cólico o ácido quenodesoxicólico. Estos ácidos se combinan con la glicina, con taurina y forman ácidos biliares gluco y tauroconjugados. Las sales biliares tienen 2 efectos. Tiene una acción detergente de las partículas de grasa, que disminuye la tensión superficial y favorece la fragmentación de estos glóbulos, y esa función emulsificadora. También ayudan a la absorción de ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y otros lípidos. En el intestino delgado la secreción comienza con las glándulas de Brunner, que se encuentran en el pilo gástrico y entre la ampolla de Vater. Estas secretan moco alcalino en respuesta a estímulos táctiles o irritantes, y también estimulación vagal o a las hormonas como la secretina. Tienen la función de proteger a la pared duodenal por el jugo gástrico muy ácido. Una estimulación simpática inhibe las glándulas de Brunner y dejan desprotegido al bulbo duodenal. Así se provocan las úlceras pépticas. A lo largo del intestino hay depresiones llamadas criptas de Lieberkühn, que están entre las vellosidades y están cubiertas por un epitelio formado por células calciformes secretoras de muco, lubricantes y protectoras, y enterocitos que secretan agua y electrolitos en las criptas, mientras que en la superficie los reabsorben. Los enterocitos producen alrededor de 1800 mililitros de secreción intestinal al día. Los enterocitos de la mucosa intestinal poseen enzimas digestivas que digieren sustancias.
Estas son las peptidasas que fraccionan péptidos en aminoácidos, 4 enzimas que descomponen disacáridos en monosacáridos y lipasa intestinal. Igual que el intestino delgado, el intestino grueso tiene criptas de Lieberkühn, pero carece de vellosidades. Estas tienen células mucosas que solo secretan moco. El moco protege de excoriaciones y bacterias, además de que propicia que la materia fecal se mantenga unida. Como último tema tenemos la digestión y absorción en el tubo digestivo. Empezamos con la digestión mediante la hidrólisis. Y bueno, en primer lugar están los hidratos de carbono, que son polisacáridos, que son monosacáridos unidos por una condensación. Las 3 fuentes más importantes de hidratos de carbono son la sacarosa, la lactosa y los almidones, aunque otros se ingieren en pequeñas cantidades. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca al momento de ingresar los alimentos y cuando estos se unen con la saliva, que contienen la enzima tialina de la glándula parótida y provoca que se hidrolice el almidón, al que convierte en maltosa y en otros pequeños polímeros de glucosa. Esta digestión continúa en el fondo y en el cuerpo gástrico hasta 1 hora antes que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. Y bueno, la actividad amilasa salival queda bloqueada cuando el pH desciende por debajo de 4. En el intestino delgado, alrededor de 15-30 minutos después del vaciamiento del quimo del estómago o el duodeno y mezclado una vez con el jugo pancreático, casi todos los hidratos ya se han digerido. Y bueno, estos ya se han convertido casi por completo en maltasa y otros polímeros. Para su hidrólisis, bueno, los enterocitos contienen 4 enzimas. Estas revisten el borde en cepillo de las vellosidades intestinales. Para esto, la glucosa representa más del 80% del producto final de la digestión y, bueno, la galactosa y la fructosa aportan tal vez un 10%. Estos son aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Pasando a su digestión, la pepsina alcanza su mayor actividad con valores de pH de 2 a 3 y se inactiva cuando este supera el valor de 5. Una característica de la digestión de la pepsina es la capacidad para digerir el colágeno en las proteínas. Para esto primero debe ocurrir una digestión de las fibras de colágeno. El paso final de la digestión de proteínas se da en los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado. Estas microvellosidades contienen peptidasas. Y bueno, hay 2 tipos principales que son la aminopolipeptidasa y las dipeptidasas, que contribuyen a la degradación de grandes polipéptidos. Al final, más del 99% de los productos finales de la digestión de las proteínas absorbidas son aminoácidos. Ahora, casi todas las grasas consumidas son triglicéridos. La digestión de las grasas es principalmente en el intestino. Para empezar, se debe reducir el tamaño de sus glóbulos con el proceso de emulsión de grasas, y esto se da por la agitación dentro del estómago. La emulsión se da sobre todo en el duodeno gracias a la acción de la bilis, y lo que son las sales y la lecitina facilitan este proceso de emulsión. Y bueno, están las lipasas pancreáticas, que son sustancias hidrosolubles que atacan los glóbulos de grasa en las superficies. Estas son capaces de digerir en 1 minuto todos los triglicéridos que encuentren. Las sales biliares desempeñan un papel importante, ya que separan los monoglicéridos y los ácidos grasos libres de los glóbulos de grasa. Cuando las sales biliares están en una concentración suficiente de agua, forman micelas que se desarrollan debido a que cada sal biliar se compone de nucleoesterol. Estos grupos tienen una carga negativa que ayuda a que todo el glóbulo micelar se disuelva en agua. Ahora, en los principios básicos de la absorción, comencemos con las bases anatómicas. El líquido absorbido cada día es alrededor de 1.5 más las secreciones gastrointestinales, que son 7 litros. Representa esto de 8 a 9, excepto que quedan 1.5 litros diarios que atraviesan la válvula ileocecal directo hacia el colon. Hay estructuras que aumentan la superficie de absorción hasta 1000 veces. Para empezar están las válvulas conniventes o pliegues de Kerckring,
que triplica la superficie de absorción. También están las vellosidades, que se rozan entre sí y aumentan el área unas 10 veces. Y por último están las microvellosidades, que aumentan la superficie expuesta hasta 20 veces. En el intestino delgado se absorben hidratos de carbono, también alrededor de 100 gramos de grasa, 50 a 100 de aminoácidos, 50 a 100 de iones y 7 a 8 litros de agua. Sin embargo, eso no es su capacidad máxima, puesto que se puede extender más. Contrario al intestino delgado, el intestino grueso absorbe más agua y iones y menos nutrientes. Pasando a la absorción de nutrientes, los hidratos de carbono son absorbidos como monosacáridos y representan alrededor del 80% de las calorías de los hidratos de carbono. La glucosa representa este producto final. El restante 20 se divide entre galactosa y fructosa. Ahora, las proteínas, tras su digestión, se absorben a través de las membranas luminales y en forma de dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos libres. Por último, las grasas, que están disueltas en las micelas biliares y cumplen una función de transbordadoras. Así, los ácidos grasos se absorben directamente a la sangre portal. Como último punto de esta presentación está la absorción del intestino grueso. Comenzando con la formación de heces, ahí pasan unos 1500 mililitros de quimo por la válvula ileocecal. Las heces excretadas contienen menos de 100 mililitros. La absorción del intestino grueso está en la mitad proximal, lo que lo denomina como colon absorbente, mientras que la porción distal cumple como depósito de heces o colon de depósito. La mucosa del intestino grueso posee una gran capacidad para la absorción activa de sodio y el gradiente de potencial eléctrico creado por él es la causa de la absorción de cloruro. La capacidad máxima del intestino grueso es de 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día. El colon absorbente posee bacterias, sobre todo bacilos, que digieren pequeñas cantidades de celulosa, lo que es un aporte extra de calorías. Algunas sustancias formadas por la actividad bacteriana son la vitamina K, la vitamina B12, tiamina, riboflavina y algunos gases que contribuyen a la flatulencia, como el anhídrido carbónico, el hidrógeno y el metano. Por último, tenemos la composición de las heces, en el cual 3/4 partes son de agua y 1/4 parte es materia sólida. De esto, 30% son bacterias muertas, 10 a 20% grasas, entre 10 y 20 materia inorgánica, entre un 2 y 3 proteínas y 30% productos no digeridos y componentes secos. El color que adquieren las heces se debe a la estercobilina y a la urobilina, que son derivadas de la bilirrubina, y su olor es derivado de la acción bacteriana, dependiendo de una persona a otra en cuanto a su flora residente y al tipo de alimentación que lleve. Los productos odoríferos son, entre otros, el indol, escatol, mercaptanos y ácidos sulfídricos. La bibliografía es el Tratado de Fisiología Médica en la 13ª edición Guyton y Hall. Para la presentación completa dejo el link en la descripción del video. Y gracias por su atención.